Vamos a iniciar esta noche con el estudio de la carta del apóstol Santiago a la iglesia. En primer lugar, el autor es obviamente el apóstol Santiago, que bueno, en todas las Biblias en español aparece en Santiago, aunque creo yo que debería de haberse nombrado la carta del apóstol Jacobo, porque el nombre que aparece de él en los evangelios y en otros pasajes es Jacobo. Pero bueno, hubo un cambio histórico que se fue dando del nombre Jacobo, por alguna razón llegó a ser Santiago. em, Creo que por el italiano, creo que por ahí alguna mezcla del italiano al español fue que se dio ese, no estoy como tan seguro, había leído, pero ahorita no recuerdo como los detalles específicos, pero es interesante porque de ese nombre vienen nombres también como William, como Guillermo, como no, estoy equivocado. Pero no, perdón, viene del nombre de Jacobo, viene el nombre Santiago y creo que aún viene el nombre Diego y obviamente en inglés está el nombre James y no estoy tan seguro, pero creo que tiene sí alguna relación con los nombres William y Guillermo, que se fueron dando con el paso del tiempo, ¿verdad? Pero bíblicamente, digamos, en el tiempo de Jesús y en el idioma griego, eh, aquí aparece Jacobos. Si lo leemos en el griego, dice Jacobos, verso 1 y capítulo 1 y verso 1 de la carta, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. El punto es que la carta la está escribiendo un hombre que se llama Jacobo o Santiago, como mejor lo conocemos en este tiempo, y que se define a sí mismo como siervo de Dios y el Señor Jesucristo. Eso nos está diciendo que él está escribiendo de parte de Dios y de parte del Señor Jesucristo. Y la audiencia a la que está escribiendo son las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. Y obviamente les está dando el típico saludos que puede significar que estén bien, salud, y algunas otras cosas. Es interesante porque de alguna manera es algo que debe de dejarse claro, es algunos de los detalles que vamos a ver en esta noche para poder entender mejor la carta y por qué la carta no toca algunos temas y por qué la carta no usa cierto lenguaje y por qué esta carta parece estar en contradicción con algunos otros escritos en el Nuevo Testamento, o por lo menos una aparente contradicción, y vamos a explicar que no es una contradicción real. Pero basado en mucho trabajo serio de investigación, los eruditos atribuyen esta carta no al apóstol Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, sino a otro apóstol Jacobo, el medio hermano de Jesús, el siguiente que nació después de Jesús del matrimonio de José y María, y obviamente él escribió antes de la fecha de la muerte de él, que está registrada por Josefo en el año 62 de nuestra era. Aquí vemos los pasajes donde vemos que hay un hijo de José y de María, primero después de Jesús, que se llama Jacobo. En Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero, refiriéndose a Jesús? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Y siempre se mencionaba primero el mayor, José, Simón y Judas. Por cierto, Judas es el autor de la otra carta que aparece en el Nuevo Testamento del apóstol Judas, también hermano de Jesús y de alguna manera hermano de Jacobo, hermano uterino de Jesús porque compartieron el mismo vientre en el que Jesús fue gestado. Obviamente no hermano genético, porque la genética de Jesús era diferente, ¿verdad? Pero era para los vecinos y las personas que habitaban en su tiempo, obviamente él era un hermano de Jesús, era hijo de los mismos padres de Jesús y creció en el mismo hogar que Jesús creció. Marcos 6:3 nos dice lo mismo, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, aquí refiriéndose a Jesús, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él.
Es importante poner la atención de que en ambos se menciona hermanos. Algunos han dicho, defendiendo pues algunas creencias diferentes a las nuestras, han dicho que la palabra hermano se usaba también para primo y que no se está refiriendo en realidad a hermanos uterinos de Jesús, lo cual no tiene un peso ni una evidencia. Primero, porque se menciona que es hijo de María y se da a entender que los otros cuatro nombres son también hijos de María. Segundo, no hay ninguna evidencia que la palabra que se traduce hermanos en estos versículos se traduzca primos en ninguna otro pasaje de la escritura, y tampoco es común que se usara así en el tiempo de la época grecorromana en que fueron escritas estos documentos. Entonces, por estos pasajes nosotros creemos, yo creo, juntamente con muchos teólogos eruditos y ministros de la palabra, que el escritor de esta carta, también por varias evidencias históricas que vamos a ver, era un hijo de José y de María, nacido inmediatamente después o unos años después de Jesús, y creció en el mismo hogar en el que creció Jesús. Veamos algunos otros pasajes que apuntan y que nos dan un poco de información también acerca de este hombre. Juan 7:5 nos dice que ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, una de las cosas que sabemos de este hombre que escribe esta carta es que cuando Jesús empezó su ministerio y tuvo sus 12 discípulos y sus 12 apóstoles, en ese momento histórico él no creía en Jesús como el Mesías. Aunque era su hermano de sangre, no había puesto su fe en él como Dios y como el Mesías esperado. Para él era simplemente su hermano mayor, seguramente alguien que admiraba, seguramente alguien que reconocía como puro, santo, perfecto, pero no más allá de eso. ¿Por qué? Porque también miraba a su primo Juan el Bautista, muy recto, muy perfecto, y porque también tenía en su mente el registro de profetas que habían sido tan ejemplares como lo era su hermano, y no necesariamente eso los hacía divinos ni los hacía el Mesías. Entonces, ese es un detalle interesante. Cuando se convierte o cuando entra Jacobo a poner la fe en que Jesús es realmente el Mesías. La Biblia nos registra que Jesús fue sepultado. 1 Corintios 15, 4 y 8 dice que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando resucitó se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Obviamente aquí se separa Pedro y los 12. Obviamente Pedro está incluido, pero los 12 se refiere a los 12 que quedaron, ¿verdad? Incluyendo quizá a Matías, que fue el que sustituyó a Judas, que obviamente no vio la resurrección de Jesús. Verso 6, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto es muy posible que se haya dado cuando Jesús da la gran comisión antes de ascender a los cielos, la mayoría de los cuales viven aún en la época donde se escribió la carta a los Corintios, que es más o menos en el año quizás 67 por ahí, pero algunos ya duermen, dice Pablo. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Es interesante que Jacobo los separa de los 12 y los separa de los apóstoles. Entonces, por esa razón, este Jacobo no es el hermano de Juan, hijo de Zebedeo, sino es el hermano de Jesús, escritor de la carta que vamos a estudiar. Luego dice Pablo, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. O sea, Jesús se apareció a Jacobo o Santiago después de haberse aparecido a los 12 y antes de aparecerse a Pablo camino a Damasco, que ese aparecimiento de Jesús a Pablo camino a Damasco se da quizá alrededor del año 35, 38, pero antes de eso se apareció a Jacobo, que llegó a ser, como vamos a ver más adelante, eh, el líder de la iglesia. Santiago no fue solamente uno de los líderes en la iglesia primitiva, sino el líder principal de la iglesia, siendo el líder de la iglesia de Jerusalén. Hay muchas investigaciones que apoyan el hecho de que Santiago no era solamente el líder principal, o sea, el primero entre iguales de la iglesia de Jerusalén,
sino que era el líder principal de todo el movimiento de Jesús. Se ha estudiado históricamente quién era el líder principal del movimiento cristiano y se ha determinado que era Santiago. Las implicaciones de este hecho son significativas no solo para la actitud de la iglesia romana respecto de Pedro, sino también de la iglesia protestante respecto de Pablo. Ustedes saben que la iglesia católica romana, ellos dicen que el líder de la iglesia, el primer papa, fue Pedro, pero cuando ya revisamos las evidencias históricas y aún la escritura, Pedro no tenía la misma preponderancia ni autoridad que tenía Jacobo. Luego sabemos que en la historia protestante se ha alabado y se ha reconocido y se ha amado mucho a Pablo, pero también tenemos que ir al hecho de que Pablo no fue el líder principal del movimiento cristiano, al menos en sus inicios, aunque sí fue, o sea, históricamente sí fue Pablo el que transformó el mundo romano, digamos, fue Pablo el que llevó el cristianismo y las ideas del cristianismo al imperio y a partir del imperio, pues a todo el mundo, por así decirlo, ¿verdad? O sea, la cosmovisión de Occidente cambió gracias a la obra de Pablo en dar a conocer a la persona de Jesús, ¿verdad? Quien transformó el mundo fue Jesucristo, pero Pablo fue uno de sus principales mensajeros, eso no se puede negar. Sin embargo, vamos a ver que tanto Pedro como Pablo reconocían como cabeza a Jacobo. Hechos 12:17 nos dice, y haciéndole señal, aquí está relatando cuando Pedro es liberado de la cárcel, dice, y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo, informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando alguien mandaba y daba la instrucción de informar a alguien y mencionaba primero su nombre, lo que está mostrando es que esa persona tenía un liderazgo en la iglesia. Un liderazgo era obviamente lo que se miraba de que menciona, Pedro se preocupa de que Santiago sepa lo que ha pasado. Y es posible que se haya dado un cambio de estafeta, que al inicio Pedro empezó con el liderazgo de la iglesia, pero que cuando Jesús resucitado haya cambiado los roles y cuando se haya aparecido a Jacobo y también aún a Pedro, seguramente le ha dicho al mismo Pedro que Santiago iba a ser el líder y a Santiago también se lo haya dicho. Esto es obviamente deducciones, pero vamos a ver más pasajes. En este pasaje vemos un reconocimiento de Pedro del rol del liderazgo de Santiago, además que puede indicar que en algún momento Pedro le transfirió el liderazgo a él y quizá luego Santiago le transferirá el liderazgo a Pablo. Eso también es posible. Veamos este pasaje. Hechos 15 inicia mostrándonos que hay un primer conflicto en la iglesia. Hechos 15 se sitúa históricamente alrededor del año 48 de nuestra era. Y hay un conflicto entre que hay un inicio del evangelio a los gentiles y la discusión es cómo se salvan los gentiles. ¿Se tienen que convertir en judíos? ¿Se tienen que circuncidar? ¿O cuál sería el requisito para aceptarlos dentro de la comunidad de la iglesia? Porque la primera iglesia era solamente judía. El primer sermón obviamente lo da Pedro y aceptan 5,000 personas, pero eran todos judíos. El segundo sermón en la Puerta de la Hermosa también lo da Pedro en Jerusalén y aceptan 8,000 personas más, pero todos eran judíos. Los primeros convertidos eran judíos y al principio eran los judíos los que tenían la expectativa mesiánica, la expectativa de un Mesías. Entonces, cuando se da el anuncio que el Mesías ya vino, es más fácil que lo crea un judío que está esperando un Mesías que va a venir que alguien que tal vez ni ha oído la palabra Mesías. Y sin embargo, el trabajo de Bernabé, de Pablo y aún de un mismo Cornelio que manda llamar a Pablo, pues hace que el evangelio se extienda a los gentiles, pero en el momento histórico en que esta carta se escribe, que probablemente es cercano a este concilio, todavía no se habla de una misión a los gentiles y el lenguaje de la carta es para una audiencia judía
para un cristianismo todavía judío en ese momento histórico. En esta sesión vemos que Jacobo es el que toma la decisión y esto es claramente una evidencia de que él era la cabeza, de que él era el líder principal de la iglesia. Dice Hechos 15, 13 al 21, cuando terminaron de hablar, obviamente Pablo expone su punto, Pedro expone su punto, los circuncidantes fariseos exponen su punto, todos exponen su punto, pero quien tiene la última palabra es Jacobo. Jacobo tomó la palabra y dijo, escúchenme hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien al tomar de los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino. Es interesante porque aquí esta versión traduce yo opino, la versión 60 traduce yo juzgo, pero la palabra en el griego es la palabra crino y que se debería traducir yo decido o el yo juzgo como juez final, como autoridad última. Porque el término crino, el término que él está usando ahí, carga el sentido de un veredicto o de una decisión con autoridad. El hecho de que él diga yo decido, yo juzgo, que es una mejor traducción que yo opino, porque la opinión la puede dar cualquiera, es el reconocimiento de que él tiene una autoridad superior que ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los otros tienen. Entonces, él toma la decisión final y dice, yo decido que no debemos molestar a los que dentro de los gentiles se convierten a Dios. Y no está diciendo, obviamente está citando el hecho de lo que pasó con Pedro y obviamente haciendo quizá referencia a lo que Pablo también está viviendo, pero él se basa en la autoridad de las escrituras. Esto nos muestra que Jesús creció en un hogar donde se les enseñaba las escrituras y donde abundaban las escrituras. Entonces son detalles interesantes de alguna manera, porque aunque aunque este hermano, este hombre, este líder no tenía todavía su fe puesta en Jesús, eso no quiere decir que no tuviera un arduo conocimiento de las escrituras. Entonces, él no basa su argumento en su experiencia, sino en los que los profetas han afirmado acerca de la conversión de los gentiles. Obviamente aquí cita al profeta Joel y al profeta Isaías. Sigamos. Veamos más adelante, Hechos 21, 17 al 18. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos que estaban presentes. Vemos al menos tres ocasiones en la escritura donde Pablo obedece a Jacobo. Obedece a Jacobo que le aconseja pagar un sacrificio de purificación para presentar la ofrenda. Obedece a Jacobo cuando le da ciertas instrucciones acerca de las iglesias y obedece a Jacobo con llevar la carta del concilio de Hechos 15 a las iglesias que él ha estado plantando. O sea, se ve una sujeción del apóstol Pablo a Jacobo como líder. Se ve que, y cuando llevan la ofrenda, lo primero que hicieron fue ir a ver al líder, a Jacobo. Gálatas 1, 18 y 19, Pablo escribe, quizá unos años después de que se escribe esta carta de Santiago, dice entonces, 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, y aquí nos deja claro que no es el hermano de Juan, sino el hermano del Señor, el hijo de María. Primera Corintios 9:5 menciona Pablo en una de sus defensas, no teníamos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Y obviamente aquí los hermanos del Señor se está refiriendo a Jacobo y a Judas, dos de los escritores de cartas que también están en nuestra escritura.
William Barner escribe, si un extraño hubiera llegado a Jerusalén o a Antioquía entre los años 40 y 60 y hubiera preguntado quién es la persona que está a cargo de este movimiento, cualquier creyente hubiera contestado sin dudarlo Santiago o Jacobo, ¿verdad? No hubiera contestado Pedro, no hubiera contestado Pablo, porque en este momento Pablo no había empezado sus viajes misioneros. Pablo empieza sus viajes misioneros más o menos a partir del año 60. Es un aproximado. Quizás entre 50 y 60, pero obviamente entre los 40 y 50, el líder principal del cristianismo era Jacobo. No hubiera necesitado agregar el hermano de Jesús porque hubiera sido reconocido fácilmente sin ninguna descripción adicional de él. Sin embargo, luego de su muerte, las siguientes generaciones se referirían a él como Santiago el Justo o como el hermano de Jesús. Es importante citar a Pablo. Gálatas 2:9 dice, al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces vemos que Jacobo se queda en Jerusalén, él es el líder y le dan la diestra de compañerismo a Pablo y a Bernabé, los encomiendan a los gentiles y a Pedro y a Juan los encomiendan a la circuncisión. Por así decirlo, Jacobo era el líder en Jerusalén y Pablo y Bernabé eran misioneros a los gentiles y Pedro igual, Pedro y Juan misioneros a los judíos. Ahora, el orden de mención no debe ser ignorado. El hecho de que se mencione a primero a Jacobo o Santiago nos muestra que él era el principal. También vemos que Pablo aquí está obedeciendo por tercera vez a Jacobo. Jacobo les da la instrucción de ir a los gentiles y entonces Pablo hace lo que Jacobo les instruye a hacer, ir a los gentiles. Así como lo obedeció cuando le pidió tomar votos de Nazareo y cuando le mandó la carta del concilio y también cuando les pidió no olvidarse de los pobres. Entonces vemos una obediencia de Pablo a Jacobo o a Santiago. Cuando murió Santiago, el martirio de Santiago es relatado por Josefo y fechado por él, que es un historiador confiable, en el año 62 de nuestra era. Está descrito en el libro de Josefo de la siguiente manera. Festo trajo ante el Sanedrín de jueces al hermano de Jesús llamado el Cristo, cuyo nombre era Santiago o Jacobo, y a otros hombres quienes fueron acusados de ser quebrantadores de la ley y entregados para ser apedreados. O sea, Jacobo y otros líderes fueron apedreados por judíos y por Festo en el año 62. Es importante mencionar que Josefo nunca menciona a ningún otro líder prominente del movimiento cristiano, como Pedro, como Pablo, como Juan. O sea, en los escritos de Josefo, que son muy respetados y reconocidos, no aparece el nombre de Pedro, no aparece el nombre de Juan, no aparece el nombre de Pablo, pero sí aparece el nombre de Jacob. También en uno de los escritos de Clemente de Alejandría, uno de los padres de la iglesia, cita una tradición que señalaba a Santiago como el líder de los apóstoles, y esto también lo afirma Eusebio y Jerónimo. O sea, hay por lo menos tres padres de la iglesia o de los líderes de la iglesia antigua que citan que el líder de los apóstoles era Santiago. Segundo, a quienes se escribe la carta, ya lo dije básicamente, pero él se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago escribe desde Jerusalén a las congregaciones judío-cristianas, es decir, a las sinagogas judías que habían aceptado la verdad de que Jesús era el Mesías prometido. Es altamente probable que su carta fuera escrita a finales de los 40, quizá en el 46, y muy probablemente quienes reciben la carta estarían en y alrededor de Siria, en la parte norte de Palestina. Tampoco hay referencias a las controversias en la carta respecto a la circuncisión, entonces puede decir que la carta sea escrita antes del concilio de Hechos 15. No hay referencia al sábado porque todavía no era un problema si se celebraba o no, todos los judíos lo habían celebrado toda la vida y eso no cambiaba. Y tampoco se menciona nada de los rituales de la ley que luego crearon conflictos y diálogos en la iglesia, que fue después
seguramente de que esta carta se escribiera después del 48. Esta carta es probablemente el primer documento escrito del Nuevo Testamento y es muy probable que sea escrito entre el 46 y el 48. El siguiente escrito después de esta carta del Nuevo Testamento sería la carta de Pablo a los tesalonicenses, escrita no antes del 48. La simplicidad de la cristología de la carta es consistente con el hecho de que en ese momento histórico aún no se discutía la naturaleza de Jesús. El único que importaba es que él era el Mesías y nada más. No se había desarrollado la madura teología paulina, no se discutía el tema de la soteriología, que es cómo se obtiene la salvación. Simple y sencillamente no eran temas que eran la preocupación de la iglesia ese entonces. Otra cosa importante es que la falta de referencia a la persecución muestra que la iglesia aún estaba bajo la protección de Roma como una religio lícita o como una religión lícita. Eh, ¿Por qué? Porque todavía no había habido ese cisma, ese rompimiento entre judíos y gentiles, que sea principalmente después cuando Pedro y Pablo hablan de los falsos maestros y de los judaizantes, pero en este momento no es algo tan fuerte. Y luego aparece el gnosticismo y algunas otras, por así decirlo, cosmovisiones que todavía no existían. Veamos algunas evidencias de que el mismo autor de la carta es el líder del concilio de Hechos 15, que tiene la última palabra en Hechos 15. En primer lugar, veamos las similitudes entre la carta que él manda hacia las iglesias en Hechos 15 con su carta. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus, hermanos míos. Él le gustaba usar la palabra hermanos, aunque los otros la usan, él la usa de manera más característica. Cuando él escribe, redacta la carta del concilio, dice, escribir por conducto de Dios los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, y se menciona la palabra salud y salud. Entonces vemos que la palabra salud y hermanos las escribe juntas al inicio de su carta. Vemos que esto no se va a repetir después, porque Pedro y Pablo van a decir gracia y paz, no van a decir salud. Otro es que en ambas cartas se expresa la necesidad de abstenerse o guardarse, aunque la palabra en español es diferente, en griego es la misma palabra. En Santiago 1:27 él dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En Hechos 15:29, en la carta que envían del concilio de Jerusalén, dice que os abstengáis, que os guardéis de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasadla bien. También conecta la palabra hermanos con el llamado a oír. En Santiago 2:5 dice, hermanos míos amados, oíd. Y en Hechos 15:13, cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Oídme, la misma palabra en griego. Y también hablan del nombre que es invocado, el mismo autor, ¿verdad? Santiago dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado. Y en Hechos 15:17, cuando él está hablando y citando la palabra, dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea, él usaba esa expresión. No son los únicos paralelos que se encuentran, pero estos son los más claros, pero hay bastantes más paralelos entre la carta de Hechos 15 y la carta de Santiago. Entonces, esto corrobora o evidencia de que el que está escribiendo es el líder del concilio y es el hermano del Señor, tal cual lo menciona Pablo en sus cartas. En cuanto al lenguaje de la carta, muchos opinan que el estilo de Santiago se podría calificar en términos de energía, vivacidad o mejor dicho, viveza de representación. O sea, él va muy rápido. La carta de Santiago le ha quebrado la cabeza a varios tratando de dividirla en párrafos, en estructura, porque no tiene los típicos, por tanto, por lo cual, entonces, por lo demás, o sea, esas palabras no son típicas en Santiago. Él escribe como directo, digamos, muy fluido. Probablemente más que cualquier otro escrito, aparte de los evangelios, Santiago usa ejemplos e ilustraciones de la naturaleza y de la vida de ese tiempo, siguiendo el ejemplo de su hermano, por cierto.
en las parábolas. Lo que Santiago escribe lo hace con el estilo de uno que está absolutamente convencido de la verdad y la importancia de su mensaje. Esto es algo importante. Santiago es enfático y usa muchos imperativos que son órdenes. Él está convencido de la autoridad que le ha sido concedida por el mismo Señor resucitado, que fue en algún momento su hermano de hogar. La carta combina simplicidad de lenguaje con profundidad de estilo, lo cual la hace agradable de leer. En cuanto al estilo literario, es de carácter fuertemente oratorio, llena de exhortaciones, de mandatos con muchos imperativos o mandatos o órdenes acompañados por razones o explicaciones por las que está dando la orden. Tiene mucha similitud a los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Digamos, su estilo suena a proverbios, suena a otros libros que fueron declarados apócrifos después, sabiduría, eclesiástico. Su estilo es muy similar a esos escritos. Se considera una Eclesiastés, ¿verdad? Se considera que era una carta encíclica. En el sentido, encíclica es que era una carta general para todas las iglesias de la región. No es una carta específica que trata un asunto en específico como la mayoría de las cartas de Pablo, pues no contiene ni saludos personales ni menciona ninguna circunstancia particular. Sabemos que la carta de Pablo a los Corintios menciona la circunstancia de las divisiones, la carta de Pablo a los Colosenses menciona la circunstancia de las falsas doctrinas, Em, la carta de Pablo a los Gálatas menciona la circunstancia de los que están queriendo que se circunciden. En fin, la mayoría de cartas trata asuntos específicos. Aún la primera carta de Juan trata, las cartas de Juan trata el tema de los anticristos y de ciertas cosas, ¿verdad? La carta de Judas trata el tema de los falsos maestros, igual que la de Pedro. Pero esta no está refiriéndose a ninguna circunstancia particular. Lo que incluye es mandamientos, pero no tiene ninguna petición de tipo personal, ninguna mención de nadie, ningún saludo personal. Algo por lo cual la carta ha sido atacada. De hecho, Lutero no era de sus cartas favoritas y sus comentarios son no positivos acerca de esta carta. Es porque la persona y la obra de Cristo no se mencionan. Eso no quiere decir que la carta no sea valiosa, porque su enseñanza está muy presente. Y lo que Lutero no entendió es que el momento histórico en el que esta carta se escribió no estaba en discusión ni la naturaleza de Jesús, ni la obra de Jesús, ni muchas cosas que fueron surgiendo después. Entonces, por eso es que no se mencionan. No hay otro libro, lo que sí vale la pena decir es que no hay otro libro del Nuevo Testamento más influenciados por las enseñanzas de Jesús que esta carta. Esto es parte de lo que vamos a ver. Los dos temas principales de la carta son la sabiduría y la fe, pero hay un eje en toda la carta que recorre que tenemos que tener en vista, es la sabiduría. Para Santiago, la sabiduría ha recibido un nuevo centro, la fe en el glorioso Mesías. O sea, él habla de sabiduría, pero de una sabiduría que conecta la fe en Jesús como el Mesías, el Señor Jesús, y la manifestación de esto es que los pobres son los herederos del reino. Santiago 2:1 habla, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago 2:5, no ha elegido Dios a los pobres de este, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que él ha prometido a los que aman, citando a Jesús, de los pobres es el reino, o los pobres heredarán el reino. Obviamente le está citando a Jesús, pero está hablando claramente de la fe, eh, de que sus oyentes deben de buscar ser ricos en fe y de que esa fe debe ser sin acepción de personas, porque esa es una fe que se conecta con la sabiduría que viene de lo alto. En cuanto al tema de la fe, hay una aparente contradicción con los escritos de Pablo. Es muy importante entender que los dos autores no están discutiendo el mismo punto y no se contradicen. Santiago dice que los creyentes pobres son ricos en fe, enlaza la fe con la oración y explica que la fe debe demostrarse en obras. La clase de fe que Santiago rechaza es la que muestran los demonios, una fe que solo produce temor, pero no cambio. La fe verdadera transforma y produce amor, es lo que dice Santiago, y es exactamente lo que Pablo enseña al decir que la fe verdadera obra por el amor en una carta donde él rechaza las obras de la ley.
Santiago no enseña salvación por obras. Él deja claro que fallar en un punto de la ley equivale a transgredirla toda. Él enseña que la pecaminosidad universal, le enseña claramente la pecaminosidad universal, incluyendo como pecado no solo las malas acciones, sino también el saber hacer algo bueno y no hacerlo. Y enseña que la salvación es un acto de la misericordia de Dios que produce un nacimiento espiritual. O sea, su teología es consistente con la teología paulina. Tanto Santiago como Pablo predican que la salvación es por gracia, un acto de la misericordia de Dios, no por mérito humano, nadie puede cumplir la ley, y que la salvación recibida por fe se demuestra en vidas obedientes. Pablo habla lo mismo en sus cartas. La aparente contradicción se soluciona, obviamente esto lo vamos a ver en detalle cuando lleguemos al capítulo 2, pero la aparente contradicción se soluciona al tener el claro que están hablando de diferentes etapas de la vida cristiana. Santiago, al hablar de la fe, habla de la fe de un creyente que ya tiene tiempo de ser creyente, habla de un Abraham ya creyente. Pablo, al explicar la fe, habla de un Abraham aún no creyente, como recibe la circuncisión aún sin pacto, aún de alguna manera como la circuncisión no viene después, no viene antes, perdón, sino después. O sea, la discusión de Pablo respecto a la fe no es en la misma etapa de la vida cristiana que Santiago. Pablo usa un lenguaje de justificación para referirse al inicio de la vida cristiana, mientras que Santiago, en línea con la enseñanza de Jesús sin Mateo, usa el término para la justificación final en el día del juicio. También usan el término de diferente manera. Eso también lo vamos a ver en detalle al llegar al pasaje en cuestión. Pero sí nos debe de quedar claro, hermanos, que Pablo también usa el término obras en la expresión obras de la ley para referirse principalmente a los distintivos de la identidad judía, la circuncisión, el guardar el sábado y la pureza ritual, que para Santiago no era un problema ni para la audiencia de Santiago. Por el contrario, Santiago usa el término obras, no igual que Pablo, sino que él las usa para referirse a la manifestación del amor, lo que Pablo llama fruto. Entonces, Pablo no apela por obras, pero sí apela por fruto, que es lo mismo que Santiago apela. No debemos olvidar que todas las cartas de Pablo en su segunda sección, la segunda parte de Romanos, la segunda parte de Efesios, la segunda parte de Colosenses, tienen muchos imperativos y llamados al amor y a la santidad, igual que Santiago, solo que él lo hace después. El mensaje es el mismo, redactado en diferentes contextos, audiencias diferentes, tratando diferentes etapas de conflicto teológico. Algo maravilloso es el uso de Santiago de los dichos de Jesús. Vemos claramente que Santiago cita a Jesús cuando dice pidan y recibirán, cuando dice que el reino pertenece a los pobres, cuando dice que los que ríen llorarán, cuando dice que los humildes serán exaltados, cuando dice ay de los ricos, cuando nos llama a no acumular riquezas y cuando dice que su sí sea sí, su no sea no. Esto obviamente lo vamos a ver claro, pero vemos claramente un uso de los dichos de Jesús. Podemos concluir que en Santiago quizá no tenemos las mismas palabras de Jesús, o sea, él no dice como dijo mi hermano o como dijo Jesús, pero sí podemos oír la misma voz de Jesús. Después de los evangelios, Santiago es el libro más centrado en Jesús del Nuevo Testamento, pues es evidente el interés de Santiago en las enseñanzas de Jesús y en la importancia de obedecer dichas enseñanzas. Obviamente le está cumpliendo la gran comisión. Enséñales a guardar todas las cosas que yo he mandado. Eso es lo que Santiago está haciendo. Santiago es un ejemplo claro del cumplimiento de la gran comisión. Él nos va en su carta a enseñar cómo obedecer los mandatos de Jesús. Este uso que Santiago hace de una abundante cantidad del material de Jesús en los evangelios ha llevado a algunos a llamar a Santiago el quinto evangelio. Veamos más, veamos no solamente el uso, sino el eco constante de las palabras de Jesús en la carta. Por ejemplo, en Santiago 1:2 se hace eco de cuando Jesús dijo, regocíjense y alégrense cuando sean perseguidos por mi nombre, que no lo dice de la misma manera, pero dice gócense cuando se hallen en diversas pruebas. Es un eco.
También hay un eco cuando Santiago llama a tener fe, es no dudar. Jesús dice, si tienen fe y no dudan, y Santiago dice, pero el que tiene fe no debe dudar, porque el que duda no está teniendo la fe que Jesús enseñó. Jesús muestra que hay una bendición en resistir la prueba, Santiago hace eco de eso. Jesús habla en contra de la ira, Santiago nos enseña que la ira no se alinea a la justicia de Dios. Jesús dice, el que oye mis palabras y las guarda, las obedece, las pone en práctica. Y Santiago nos dice, recordemos a Jesús, seamos hacedores de la palabra. Jesús recalca el mandamiento del amor, Santiago hace eco del mismo. Jesús explica que los que tienen misericordia tendrán misericordia y Santiago hace eco y nos dice que la misericordia triunfa y que el que actúa con misericordia será tratado con misericordia. Jesús habla de ayudar a los necesitados porque tuve hambre, me diste comer y Santiago nos recuerda eso de Jesús. Jesús habla de cómo la lengua contamina y cómo lo que sale del hombre contamina. Y Santiago nos dice, tengamos mucho cuidado con la lengua porque contamina. Entonces vemos ese eco. Jesús habla que el árbol se conoce por sus frutos. Santiago lo menciona también. Jesús nos llama a ser pacificadores. Santiago nos dice la importancia de ser pacificadores. Jesús habla de el contraste entre servir a Dios y amar al mundo. Y Santiago nos dice que amar al mundo es hacernos enemigos de Dios. Jesús habla contra el juzgar unos a otros. Santiago hace eco del mismo. Jesús habla contra la jactancia del rico. Santiago también. Jesús habla sobre el riesgo de conocer la voluntad del amo y no hacerlo. Santiago hace eco de lo mismo. Jesús habla de la importancia de perseverar en las pruebas y la consecuencia de recibir bendición. Santiago hace eco del mismo. Jesús menciona a Elías y los 3 años y medio. Santiago también. Y Jesús habla la importancia de la disciplina que inicia con buscar la restauración del hermano que se está desviando y Santiago también lo enfatiza. Entonces vemos algo importante también es el rol canónico y algo interesante es que el orden de la Biblia ha cambiado por causa en el paso del tiempo por diferentes razones, pero las copias más antiguas del Nuevo Testamento, que es el Codex Vaticanus y el Codex Alexandrinus, el orden de ellos es que está el evangelio, los evangelios, hechos e inmediatamente después viene la carta de Santiago. ¿Por qué? Porque fue la primera carta escrita cronológicamente. Después siguen las cartas de Pedro, después las 3 cartas de Juan y de Judas y después están las epístolas paulinas y de último este libro de Hebreos. Obviamente de último estaría Apocalipsis, pero en estos creo que Apocalipsis todavía no aparecía. ¿Cuál es el tema central de la carta? El tema central de la carta está en esta sección. Quien es sabio y entendido entre ustedes, que muestren por su buena conducta sus sobrias en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos de ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Vean la palabra sabio, sabia, sabiduría, sabiduría. O sea, hay un énfasis en la sabiduría y una invitación a buscar la sabiduría que viene de lo alto y tenemos que recordar que Jesús, aparte de ser todo lo que fue un sabio, fue un filósofo, fue alguien que amaba y enseñaba sabiduría. Y esta es la diferencia, la carta de Santiago con las demás cartas del Nuevo Testamento. Las demás cartas enfatizan un poco más temas teológicos y cristianos. Esta carta enfatiza la sabiduría y está escrito en un lenguaje de sabiduría. El tema principal de la carta es sigan la sabiduría celestial de arriba por encima que la sabiduría terrenal de abajo y dejen que la sabiduría de Dios gobierne su comportamiento. En el párrafo siguiente, al central, hay un llamado a un cambio de ser de doble ánimo a purificar nuestros corazones. Purificar el corazón es querer una sola cosa. Esto es consistente con otro de los temas de la carta, la perfección, que es un eco del llamado de Jesús a sean perfectos como su Padre es perfecto.
Nuestra meta en la vida es ser perfectos y completos sin que nos falte nada. Ser perfectos no es ser sin pecado, sino completos, no divididos, no marcados por doblez, sino sinceros, genuinos, maduros. Esa es la perfección y esto lo explicamos también en el Sermón del Monte. En cuanto a la estructura de la carta, la mejor manera de dividirla es por el uso del término hermanos, que se va repitiendo a lo largo de la carta y que siempre está acompañado por un verbo imperativo o por una pregunta retórica. Los principales consejos que Santiago nos da en la carta son: sean hacedores, cuiden que su fe esté viva, cuida tu lengua, sean humildes, sean pacientes, oren, cuiden los unos de los otros, pues todas estas cosas que él nos aconseja se relacionan con la manifestación de la sabiduría celestial. El objetivo de la carta por la cual Santiago nos escribe esta carta es que Santiago busca ayudarnos a reconocer el estado de perfección al que somos llamados. Él entiende que lo más importante en la vida cristiana es madurar. Es un llamado a la madurez. También entendido en la escritura como madurez y su consecuente paz. ¿Por qué? Porque en la madurez está el reino de Dios, que consiste en justicia, paz y gozo. ¿Por qué? Porque él quiere que como resultado los lectores hagan la sabia decisión de elegir la sabiduría celestial, que reconozcan su llamado y elijan la sabiduría para alcanzar ese llamado. Jesús dijo: sean perfectos. Santiago dice: alineen sus vidas según la sabiduría celestial para que sean perfectos, completos y maduros y así bienaventurados. O sea, él quiere que alcancemos lo que Jesús quiere que alcancemos. Obviamente no da una fórmula mágica, pero nos va dando a lo largo de la carta consejos simples que se aplican a áreas claves y prácticas de nuestra vida. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Has leído la carta de Santiago? Si no la has leído, te invito a darle una lectura rápida y obviamente antes de que entremos a analizarla en detalle, las siguientes conexiones, los días lunes, durante las siguientes quizá 15 o 20, no sé cuántas semanas nos va a llevar. La siguiente pregunta es: ¿cómo cambia tu lectura de la carta el saber que no le escribió un simple apóstol por ahí que a Lutero no le caía bien y que algunos la han menospreciado, sino saber cómo hubiera cambiado la visión de Lutero si él hubiera sabido que Santiago era en su momento un hombre con mayor autoridad que Pedro y Pablo, y al que Pedro y Pablo, hombres que admiramos mucho, se sujetaban? O sea, ¿cómo cambia nuestra lectura de la carta el saber que él era el líder principal de la iglesia, quizá porque Jesús así lo quiso? Antes, obviamente, de las misiones de Pablo y de la expansión del cristianismo a los gentiles. Sabiendo que el tema principal de la carta es la sabiduría, ¿qué tanto amas y buscas la sabiduría? ¿Te atrae la filosofía, el amor por la sabiduría? Y yo entiendo de que obviamente el término puede ser mal usado, pero en su sentido correcto, la filosofía es entender el propósito, el sentido de la vida para saber cómo vivir de una manera más sabia que haga que mi vida sea más pacífica y al mismo tiempo más satisfactoria y significativa, una vida más feliz. Obviamente hay que entender que felicidad hoy significa diferente que lo que significaba para los griegos, pero una vida más productiva, más plena, era la búsqueda de la sabiduría. Y Santiago nos dice: sí, esa búsqueda es genuina, es verdadera y es posible, solo que solo se puede si se busca la sabiduría correcta, porque hay dos sabidurías que compiten, la de lo alto y la de la tierra. Pero si buscan la correcta, van a alcanzar lo que también la de la tierra busca, pero no va a poder alcanzar, porque está manchada por el pecado y por la corrupción. Entonces, por eso no menospreciamos a los llamados filósofos, a Aristóteles, a Platón, a Kant, a todo, pero entendemos que esa es la de la tierra, pero que esta, inspirada por Dios y por el Espíritu, nos va a ayudar a tener una mejor vida. O sea, esa es la búsqueda de la sabiduría. Tienen la expectativa de que al estudiar juntos este libro podamos crecer en sabiduría práctica que resulte en tu vida en mayores niveles de paz. ¿Cuál sería mi esperanza o cuál sería
nuestra esperanza, yo creo que la esperanza de Dios, ¿y cuál era la esperanza de Santiago? La esperanza de Santiago era que los lectores de la carta leyeran la carta, la tomaran despacio, la abrazaran, la llevaran a la práctica y tuvieran una vida más plena, con mayor paz. ¿Cuál es el anhelo? Y obviamente no estoy sacando, porque ahí es donde entran, a veces parecen estos discursos y estas palabras que uno estás dejando fuera del evangelio. No, no, no. El evangelio es el centro de la vida cristiana y la vida sabia solo puede ser una vida cristocéntrica y una vida centrada en el evangelio. Pero sabiendo eso, ¿cuál sería la expectativa? La expectativa es que de aquí a 15, 20 semanas, tú disfrutes de más paz de la que has disfrutado hasta hoy y tengas una vida más plena, más satisfactoria, más significativa y más feliz de la que has tenido hasta hoy, al entender y aplicar los consejos dados por el Espíritu Santo a través de su siervo Jacobo, hermano del Señor, en esta carta. Señor, te damos gracias por esta carta, te damos gracias por tu palabra inspirada, te damos gracias, Señor, porque para ti también es importante la paz, el gozo y la plenitud de nuestra vida. Anhelamos, Señor, aprender lo que tú tienes para enseñarnos a través del estudio de esta carta. Y no queremos que quede en nuestra mente, sino que lo podamos llevar a la práctica. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.